Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de estar con ustedes, con el círculo 1 de esta tu academia, CESAS. Vamos a iniciar con el tema Roma. Roma podemos estudiarla desde varios puntos de vista, desde varios aspectos. Vamos a empezar con el aspecto geográfico. Está ubicada en la península itálica. Está ubicada en Europa Occidental a su vez, dividida en dos vertientes por los Apeninos. Limita por el norte con los Alpes, por el sur con el Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y por el sector del oeste o la parte occidental con el mar Tirreno. La península itálica ha sido testigo de una gran historia del origen de una sociedad muy poderosa que será la romana. Esta se divide en tres etapas: en monarquía, en república y en imperio. En cuanto al origen de Roma, podemos ubicarnos en una leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, por ejemplo. Dos bebés que estuvieron a punto de morir por orden del rey, su tío abuelo llamado Amulio, luego de haber desplazado a Númitor. Según esta leyenda, ellos fueron salvados por apoyo de su padre, que era el dios Marte, ya que él había tenido pues relaciones con Rea Silva, la hija del rey anterior a Amulio, Númitor. Por eso es que Amulio los mandó a matar, para evitar una descendencia de parte de Rea Silva y como consecuencia de Númitor. Y luego fueron amamantados por una loba, la llamada Luperca. Gracias a ella, gracias a la loba, ¿no? Ellos pudieron sobrevivir y luego fueron criados por un campesino llamado Fausto. Con el pasar del tiempo, ellos logran encontrarse con su abuelo y luego vengan a su abuelo y terminan derrotando al rey usurpador, y de esta manera, en compensación, su abuelo les entrega, luego de obtener el trono, tierras, y una de esas obviamente esas tierras era justamente Roma. Ahora, Roma ha sido fundada, pero eran dos, así que hubo problemas hasta que esta discordia terminó con la muerte de Remo. Rómulo toma el poder de esta manera y se convierte en el primer rey de Roma. Y así es como empieza la primera etapa de la historia de Roma, que es la monarquía, iniciada y fundada pues por Rómulo. También a su vez es testigo de la fundación del Senado, que será el máximo organismo de la historia de Roma. El Senado viene de la palabra senex, que significa senectud. Era un conjunto de ancianos conformados por los llamados también a su vez pater familiae, padre de familia con mucho poder político. Rómulo es así considerado un rey fundador, pero luego vienen otros, por ejemplo Numa Pompilio, que es el rey ceremonioso por construir un templo al dios Jano. Está Ancomarcio, antes de él estaba Tulio Hostilio, que es un rey conocido como el rey guerrero por haberle declarado la guerra a la ciudad de Valonga y haberlos derrotado. Y bueno, esta dinastía es reemplazada por la dinastía etrusca, y los etruscos van a tener cierto acercamiento a la plebe. Cuando hablo de plebe, hablo de plebeyos, y cuando hablo de plebeyos, hablo de la gente común y corriente. En realidad son personas de origen extranjero, que conforman una gran masa en Roma, que aportan en Roma, pero no son en un principio considerados ciudadanos. Pero sí tenían libertad. Esa es la diferencia. Recordemos que estamos en una etapa de esclavitud, y este es un esclavismo desarrollado, por lo tanto acá también hay un montón de esclavos. Ahora, ¿por qué se habla de un acercamiento hacia la plebe? Bueno, porque hicieron medidas para acercarse a la población. Por ejemplo, Tarquino Prisco el Antiguo, el rey etrusco, había impulsado la construcción del circo, por ejemplo, y a la vez regalaba pan a la gente. O también podemos hablar de Servio Tulio, quien había iniciado ciertas reformas para poder reunir a la plebe y darle ciertas posibilidades de que se puedan reunir. Y luego, estos se reunían obviamente para exigir ciertos derechos. Y luego tienes a Tarquino el Soberbio. Él fue destituido bajo la acusación de una supuesta violación a una mujer llamada Lucrecia, quien, dicho sea de paso, era una patricia. ¿A qué se le llama qué es una patricia? Bueno, una patricia viene de la descendencia de los patricios.
Los patricios son el sector dominante de Roma. Muchos hablan de que en realidad esto de la violación fue un pretexto debido a que el objetivo de los que estaban en el poder del Senado, conformado por patricios, habían visto pues que habían ganado demasiada popularidad los etruscos. Entonces esto generó que impulsen una sublevación contra la monarquía y de esta manera desaparezca la monarquía. Se instaura así la república, que convenía obviamente al Senado, ya que ellos nombraban a 2 representantes del Ejecutivo conocidos como cónsules. Así con la república ya tenemos una sociedad, ¿no? Algo ya marcada, los patricios, la plebe y los esclavos. Algunos plebeyos llamados clientes eran protegidos por los llamados patricios. Recordemos que los patricios conforman a la nobleza. Los patricios son supuestamente los descendientes de los fundadores. En cuanto a los plebeyos, son de origen extranjero y forman la gran masa, como te dije hace un momento, y obviamente los esclavos que no tienen derechos ni civiles ni siquiera humanos. A nivel político, Roma tenía 3 organismos: el Senado, el más poderoso y que representaba el poder legislativo; las asambleas, que eran 3, el curial, centurial y tribal. Bueno, el curial se encargaba de cuestiones religiosas, el centurial de cuestiones políticas, ahí estaban plebeyos y patricios, y el tribal, que representaba aspectos sociales y que estaba conformada por el tribuno de la plebe, quien la dirigía, y algunos representantes del pueblo. Y estaban las magistraturas, que estaba en la cabeza, por ejemplo, el cónsul, que eran 2 en realidad, eran 2 cónsules que representaban el poder ejecutivo y además también dirigían el ejército. También teníamos el cuestor, que se encargaba del tesoro público; el pretor, que era un juez; el edil, que era el gobernante de ciudad; un defensor del pueblo llamado tribuno o el tribuno de la plebe, y entre otros. Ahora, así teníamos ya una Roma mucho más compleja, mucho más estructurada, políticamente hablando, y que también va a expandir sus dominios por toda la península itálica, tras enfrentarse a los ecuos, a los volscos, a los samnitas, a los mismos griegos. Incluso se van a enfrentar a los galos, y todo con el apoyo obviamente de la plebe. Ellos también exigieron derechos, buscaron su igualdad política. Esto también por intereses de algunos plebeyos que sí tenían ciertos ingresos, otros tenían tierras. Lo que pasa es que no todos los plebeyos necesariamente eran pobres. Cuando te hablo del pueblo, te hablo de la plebe, te hablo de gente de origen extranjero. No te estoy diciendo que son extranjeros, sino de origen extranjeros. Entonces muchos ya tenían asentados ahí y muchos eran descendientes de otros que tenían también poder económico. Y esos buscaban justamente también acceder al poder político de Roma. Entonces levantaron a la población, amenazaron a los patricios, al sector noble, los amenazaron con crear una ciudad enemiga. Eso se llama rebelión del Monte Sacro. Y para evitar un conflicto interno y este tipo de contradicción, se va a aplacar gracias a la ejecución de leyes. Es ahí donde aparece la ley de las 12 tablas, escrita por los llamados decemviros, y comienzan a surgir otras leyes. La ley Canuleia, que permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos, por ejemplo, o la ley Licinia, que permitía el acceso de puestos públicos para los plebeyos, y entre otras leyes que nacen. De los más importantes representantes de la legislación romana a favor de la población, representantes de la plebe, son Tiberio y Cayo Graco. Entre otras cosas que también tenemos de Roma, además de su expansión por la península itálica, además de su máximo aporte, que es el derecho y por ello las leyes, ¿no? Además de su instauración de la república, es también haberle ganado la guerra a una de las sociedades más poderosas del mundo antiguo, que era la sociedad de Cartago o los cartagineses, que era una colonia de los fenicios ubicados en el Líbano. Los cartagineses estaban ubicados en el norte de África, en lo que actualmente sería Túnez, y justamente ellos tenían el control del tráfico comercial del Mediterráneo. Esto provocó, con la expansión de Roma, que haya una contradicción entre romanos y cartagineses por el control del mar Mediterráneo. De esta manera, por el control de este espacio, de este gran espacio geográfico que también impulsaba el comercio internacional, se van a enfrentar en una guerra muy larga conocida como las guerras púnicas. Se va a dividir hasta en 3 etapas.
La primera etapa es cuando Amílcar Barca se enfrenta a los romanos, pero luego termina siendo derrotado y termina firmando una paz donde son limitados en su tráfico comercial hasta España. Este tratado lo va a violar, digámoslo así, lo va a violar su hijo Aníbal Barca tras llegar hasta España y luego tratar de cruzar los Alpes hacia Roma. El objetivo de llegar a Roma e invadirla a través de los Alpes en realidad fue una necesidad más que una estrategia. Se terminó convirtiendo en una gran estrategia, pero se inició como una necesidad porque los romanos tenían controlados sus límites y sus fronteras. Entonces Aníbal Barca, en una de las expediciones más grandiosas de las estrategias militares, termina pasando los Alpes y llegando a Roma. Una guerra encarnizada, una guerra donde Aníbal Barca en realidad había generado estragos en Roma, había estado a punto de invadir la misma capital, pero a pesar de haber ganado muchas batallas como en Tesino, Trebia, Trasimeno, e incluso la mejor batalla, la batalla de Canas, donde mató a muchos romanos, más de 60.000 romanos murieron. A pesar de todo esto, Aníbal Barca no llega a ingresar a la capital y no llega a controlar a Roma totalmente, y esto hace que termine en África. En África se da la batalla de Zama, donde finalmente Escipión el Africano derrota a los cartagineses y de esta manera Aníbal Barca termina siendo derrotado a pesar de haber ganado una gran cantidad de batallas. Esto le dio a Roma el impulso para poder, no solamente tras controlar el Mediterráneo, lograr consolidarse como un estado talasocrático, sino que también se dio el camino para la formación del futuro imperio, porque comenzaron a controlar territorios a través de Europa Oriental, llegaron hasta las costas africanas e incluso tomaron partido de lo que es Asia Menor tras derrotar a los griegos y tras derrotar a una serie de pueblos. De esta manera Roma comienza su gran apogeo, pero este es en el aspecto internacional. Conforme pasó el tiempo, también se dieron contradicciones entre los mismos romanos, surgiendo la llamada crisis de la República en el siglo I a.C. Es ahí donde aparecen figuras como por ejemplo Julio César, Pompeyo o Craso, que formaron un primer gobierno de tres, un triunvirato, debido al fracaso de dos anteriores cónsules llamados Mario y Sila, que se habían enfrentado en una primera guerra civil. Entonces el Senado prácticamente tuvo esta idea de formar el llamado triunvirato. Lo podemos llamar JPC, ¿no? Julio César, Pompeyo y Craso. Pero Craso muere en una expedición al continente asiático. Pompeyo tiene problemas con Julio César porque supuestamente Pompeyo quiso ser el único cónsul. Terminó en una segunda guerra civil donde finalmente Julio César derrota a Pompeyo y este es asesinado en Egipto. Julio César conoce a Cleopatra y de esta manera esta alianza fortalece el poder de Julio César, quien se nombra dictador en Roma. Ya para esto Julio César había conquistado las llamadas Galias. Él había logrado ya para estos tiempos, ya había logrado controlar lo que hoy en día es gran parte de Francia. Ahora Julio César sufre una conspiración, ¿no? Y termina siendo asesinado. Y tras el fracaso de este primer triunvirato, y de esta manera, por una segunda guerra civil, se forma un segundo triunvirato. Ahora lo llamamos Malo. Marco Antonio, Lépido y Octavio. Lépido se hace sumo pontífice, Marco Antonio conoce a Cleopatra, Cleopatra como que vuelve a conquistar a otro romano, y de esta manera Marco Antonio, que estaba a cargo del sector oriental de Roma, hace una alianza con Cleopatra e incluso llegan a tener una relación y se enfrenta a Octavio en una tercera guerra civil, guerra que gana Octavio y que luego gana a Cleopatra, y Cleopatra que intenta seducir a Octavio, pero Octavio termina encerrándola. Luego de su encierro, ella prefiere mil veces morir y se mata prácticamente, ¿no? Se mata a Cleopatra. Y de esta manera Octavio hace de Egipto una provincia romana más. Y es así cuando Octavio se nombra príncipe, se inicia el principado, ya a la vez por el control de tantas tierras y tantos imperiums, se forma lo que hoy en día conocemos como el imperio. Él se hizo nombrar imperator también, pues de la palabra imperator genera el imperio. El imperio se ha formado con Octavio, que pasa a llamarse Augusto, ha nombrado así por el Senado.
y él inicia la dinastía Julio-Claudiana o Julio-Claudia. Luego de él aparecen otros de esta misma dinastía, por ejemplo Tiberio, de buen gobierno, en tiempos en que muere Jesús de Nazaret, ya había nacido para los tiempos de Augusto, en el siglo de Augusto, también llamado así. Está, por ejemplo, Claudio, quien conquista las Islas Británicas y sigue expandiendo los dominios de Roma, ¿no? Está Calígula también, que había gobernado incluso antes que Claudio. Y luego está Nerón, ¿no? Nerón, que es sobrino de Calígula, que fue hijo de Agripina, quien se había casado con Claudio justamente. Claudio era su tío de Agripina, por si acaso. Y bueno, ella se deshizo de Claudio, se deshizo de Británico, el heredero del imperio, y de esta manera puso en el poder a su hijo Nerón. Bueno, Nerón fue testigo de un incendio en Roma y se lo atribuyó a los cristianos, que para ese tiempo ya se habían expandido también en número y que estaban desarrollándose bastante gracias a la obra de los apóstoles. Son los tiempos de Pedro y Pablo, quienes son mártires para estos tiempos. Nerón, bajo ese pretexto, comienza la persecución de los cristianos. De las 10 persecuciones, Nerón inicia la primera persecución de los cristianos. Luego vienen otros emperadores de otras dinastías, como por ejemplo la dinastía de los Flavios, donde aparece Tito, donde está también Domiciano. Antes de ellos estaba Vespasiano, quien hizo justamente el anfiteatro Flavio, llamado hoy en día conocido como Coliseo Romano. Luego tenemos otra dinastía como la de los Antoninos. Los Antoninos, destaca pues ahí Nerva, quien hace un documento llamado el Optimus, que permitía que no necesariamente tengan que ser el hijo del emperador, el nuevo emperador, sino podía ser pues el más óptimo, ¿no? Y por eso es que alguien que él había adoptado, y es el primer incluso provinciano en llegar a ser emperador romano, llamado Trajano, llega así a la corona. Y de esta manera Trajano logra la máxima expansión de Roma, llega hasta la Dacia, lo que hoy en día es Rumania, llega hasta Mesopotamia incluso. Luego tenemos otra dinastía, ahí tienes a Heliogábalo y tienes a Caracalla, por ejemplo. Heliogábalo hizo una ley, la ley de ciudadanía. Con esta ley, Heliogábalo trataba de obtener mayor tributos al declarar la ciudadanía romana a los extranjeros que estaban dentro de Roma. Luego vino un periodo de anarquía militar en el siglo III y bueno, esto terminó con Diocleciano. Diocleciano, para poder facilitar el gobierno, crea la llamada tetrarquía, un César y un Augusto en cada parte de Roma, en Occidente y en Oriente. Luego él organiza la 10ª y la peor de las persecuciones cristianas. También está otro llamado Constantino el Grande. Constantino prácticamente ya estaba acorralado por la expansión de los cristianos. Él incluso termina bautizándose cristiano. Él patrocina la primera reunión de los cristianos, no sin antes haber declarado pues la tolerancia de culto, esto con el edicto de Milán. Y ese patrocinio se pone en práctica en el Concilio de Nicea, la primera reunión de los cristianos, nace la Iglesia Apostólica Romana. Esta Iglesia Apostólica Romana más adelante será conocida como católica, ¿sí o no? Y además traslada la capital a una ciudad muy importante llamada Bizancio, a quien la llama Constantinopla, importante por su ubicación estratégica. Luego de él viene ya Teodosio, y Teodosio termina aceptando a la religión cristiana, no solamente para darle libertad de culto, sino como religión oficial del Imperio Romano. Es la religión imperial, el cristianismo, con Teodosio, con el edicto de Tesalónica. Y además divide el imperio. El primer emperador romano de Occidente será Honorio y el primer emperador romano de Oriente será Flavio Arcadio. Esto tras la división de Roma. Y así, ¿no?, se inicia una nueva etapa prácticamente en la historia de Roma, porque Occidente terminará cayendo producto de la invasión de los germanos o los llamados bárbaros, y Oriente todavía mantendrá su historia, convirtiéndose o siendo conocida como el Imperio Bizantino. Bien, chicos, eso es básicamente lo que es la historia de Roma, sus aportes, el derecho, no te olvides,
su misma cultura, el latín también, que es la base de las lenguas romances, como por ejemplo el español o el castellano, y bueno, y obviamente el cristianismo también es parte de su legado cultural. Bien, chicos, no olvides, círculo 1, que hay una tarea, ahí hay unas preguntas que tú puedes, ¿no?, marcar, pero obviamente leyendo bien, y también hay otras que tienes que contestar. Una de ellas, por ejemplo, dice: ¿cuál es la importancia del Senado? ¿Qué de importante tenía el Senado? ¿Para qué servía para Roma? Eso lo puedes escribir. Luego tenemos también investigar en qué consistió Ab Urbe Condita. Eso te lo dije más o menos al principio. Recuerda que es una obra. ¿Qué había en esa obra? Lo escribes. Y tienes que investigar también sobre la anarquía militar del siglo III en Roma. Bien, otra preguntita es: cuáles fueron los aportes de la sociedad romana, también te lo he mencionado. Qué países en la actualidad abarca el Imperio Romano, eso creo que te puede ayudar bastante lo que es el mapa. Investigar también no más que investigar, sino hacer una línea de tiempo de los emperadores romanos, solo de los emperadores, poniendo la línea. Ahí te he mandado un documento, en ese documento está toda la teoría y te va a ayudar bastante. Lo que hice investigar es obviamente que tienes que ir y buscar en internet, en un libro. Cuando hay preguntas es porque ahí están en realidad en el material. Bien, chicos, nos vemos, cuídate.